compórtense, así que compórtense como ingenieros, por favor. Ok. Sí, muy bien. A ver, ¿quién va a ser el hospedador? Michelle. Michelle, a ver, Michelle. ¿Dónde está Michelle? Aquí está. Maestra, Mande. nada, nomás quería saber si el micrófono funciona. Ay, dígale. A ver, vamos a ver. Listo. Listo, Michelle. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Michelle González, por Alberto Gutiérrez, por Alan Ricardo y por su servidor Abril. Y pues nosotros vamos a hablarles sobre los metabolitos secundarios en las plantas. Bueno, parte del metabolismo de las plantas produce moléculas que son conocidas como metabolitos. Estas plantas son de gran importancia comercial, ya que es una fuente con un gran número de productos metabólicos. ¿Sí ven todos? Sí, pero todavía no está presentando. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Sí, ahora sí ya. Todo se ve muy bien. Sí. Ya. Yo les voy a hablar de la importancia de la clasificación de los metabolitos. De los metabolitos secundarios son compuestos derivados del metabolismo primario, pero es limitada la distribución en el reino de las plantas. Los metabolitos secundarios tienen una implicación ecológica, ya que se usan como defensas para bacterias, hongos y cosas así. Algunos tienen una función fisiológica, por ejemplo, un ejemplo de estos son los alcaloides, las pectinas, que sirven para el transporte de nitrógeno tóxico, y otros son los flavonoides, y estos tienen como función de protectores de rayos ultravioletas. Una gran parte de los compuestos se obtienen por síntesis química, pero la mayoría de estos también se obtienen están basados su estructura en las plantas. A nivel mundial existe un 44% de nuevos medicamentos a base de productos naturales, y en países desarrollados el 25% de los medicamentos son derivados de plantas. Se conoce que la producción de medicamentos es del 11%, que representan los productos naturales, que son extractos de plantas. El 24% son productos de origen natural, es decir, que la síntesis de estos compuestos utilizan los precursores de origen natural. Y el otro 9% son copias sintéticas de productos naturales. Un ejemplo de estos son los alcaloides aislados de fisostigmaticemina, que son usados para contraer, y a diferencia de los alcaloides aislados de atropaveladona, que estos se encargan de dilatar. Otros son los glucósidos cardíacos de las especies Streptus, que son efectivos para estimular el corazón. Y los compuestos los compuestos secundarios, se clasifican en 3 categorías, que son los terpenos, que se forman a partir de la polimerización de unidades de isopropenos y esteroides. Otros son los compuestos fenólicos, y los compuestos fenólicos, son como la cumarina, los flavonoides y taninos. Y otros son los compuestos nitrogenados, que son principalmente los alcaloides y los glucosianogénicos.
Dale, por favor. Bueno, pues primero que nada tenemos que recordar lo que es el cultivo in vitro. El cultivo in vitro consiste en la obtención de muestras celulares de un órgano o de un tejido, en este caso de plantas, para poder obtener metabolitos secundarios. Las ventajas que tiene el cultivo in vitro de plantas en la obtención de metabolitos secundarios es que rinden más, se obtienen más metabolitos secundarios, además de que es posible obtener clones libres de patógenos que no interfieran con la producción de nuestro metabolito de interés. Además de que se tiene otra ventaja, la cual es que, pues como en todo cultivo in vitro, se tiene un ambiente, un sistema controlado, independiente de cualquier factor biótico o abiótico que pueda interferir también. Biótico lo puede ser como la interacción con, microorganismos patógenos o algunos virus, y abióticos pueden ser condiciones como temperatura, la luz ultravioleta, sequías y así. Así se obtiene un mayor rendimiento en la obtención de los metabolitos. ¿Puedes darle, por favor, Michelle? Y en base a lo anterior, se obtienen líneas celulares que a nosotros nos convienen porque vienen ya caracterizadas con una producción más alta de metabolitos. Se tiene que observar primero un proceso de cambios genéticos en esas células que nos van a dar a nosotros esas plantas, ese cultivo homogéneo de plantas, porque ya no va a haber variación. Esa es nuestra línea celular y nos va a producir los metabolitos de interés que nosotros queremos, además de que nos ayuda porque propagamos esa planta de interés que a nosotros nos puede servir, que nosotros queremos que nos produzca metabolitos. Por favor. Y también no es solo importante la obtención de las líneas celulares o de utilizar un cultivo in vitro para un mayor rendimiento de la obtención de metabolitos, sino también tenemos que estar muy conscientes de que hay que optimizar, de que hay que mejorar, de que hay que propiciarle a nuestro organismo, a nuestra planta, una condición de cultivo óptima. Que lo que puede ser el medio de cultivo, agregarle los nutrientes que necesite a nuestra planta para que así produzca todavía más metabolitos, porque de la nutrición de la planta depende que nos produzca también esos metabolitos, no solo que obtengamos una línea de células que ya nosotros nos conviene utilizar, sino de que también las condiciones de su cultivo tienen que ser las óptimas para que esa planta crezca sin ningún problema y nos produzca a nosotros estos metabolitos. Otra estrategia sería la inmovilización celular. Esta tiene como ventaja que la biomasa que se produce puede ser utilizada continuamente y los altos niveles de biomasa y las células se pueden separar del medio. La inmovilización celular, en evidencias experimentales pues de otros autores indican que pueden tener un impacto en la producción. La adición de precursores, representa una interesante estrategia, ya que explota el potencial biosintético de las enzimas que están presentes en los cultivos. Un ejemplo de precursores es la fenilalanina y el ácido benzoico o serina, que son utilizados para incrementar la acumulación de paclitaxel en el cultivo de callos y la suspensión celular. Los elicitores. Este término es usado para denominar aquellos factores que ya sean físicos o químicos que puedan afectar la morfología de la planta o sus respuestas fisiológicas. Estos se dividen en dos, los físicos y químicos. Los elicitores físicos. Estos se refieren más que nada a las condiciones exteriores que tiene la planta, ya sean las temperaturas extremas, en términos de calor o frío, los factores mecánicos como el viento, la radiación luminosa, puede ser esta insuficiente, extrema, el déficit hídrico, cómo el suelo está compactado y las lesiones que esta puede ocurrir.
Los químicos. Estos incluyen el estrés iónico por salinidad, el estrés que pueda presentar la planta al no tener los suficientes nutrientes, alguna presencia de un contaminante externo, ya sea ozono, metales pesados, óxido de silicio o algunos elementos orgánicos que realmente, en lugar de ayudar, vayan a estorbar más. Los elicitores usados con más frecuencia en el cultivo in vitro, con el objetivo de aumentar una producción, tener una mejor en los metabolitos secundarios, es el metilhexmonato. En los oligosacáridos, los extractos de hongos u otros microorganismos. Con esto se refiere de que no solamente en plantas es algo común que esto se puede usar, sino también en otros pequeños organismos. Así. Bueno, la recuperación del producto in situ es una de las estrategias que hace referencia a procesos de purificación y de concentración, ya que la recuperación es una etapa en donde va a cambiar la pureza o la concentración de cierto metabolito. Es una de las estrategias que no es ampliamente utilizada, pero facilita la separación, de algún producto. En el artículo nos menciona que la permeabilización mediante el uso de solventes y la adición de absorbentes al cultivo de células ha sido como estrategia para incrementar la producción de metabolitos secundarios. Y con la permeabilización hacemos referencia a esa capacidad que se le va a dar a cierto fluido para que atraviese y no altere su composición. Siguiente. La biotransformación es un proceso mediante el cual un organismo vivo va a generar ciertos cambios estructurales, ya sea en un fármaco o en una sustancia química para transformarla en otro. Por ende, la inmovilización de células, así como las preparaciones enzimáticas, pueden ser usadas para la producción de biofármacos mediante la biotransformación. Y esta estrategia solamente puede ser utilizada en el cultivo de células, de plantas y para aquellos productos que son de alto valor económico. Siguiente. Bueno, ahora veamos el escalado de la producción, el cual nos dice que aunque se han hecho varias promesas y especulaciones acerca de qué tan lejos puede llegar la biotecnología, qué tanto puede alcanzar, su impacto real, el impacto en el desarrollo de los nuevos productos con técnicas de escalado, o sea, las técnicas de producción de estos metabolitos, no se ha demostrado suficientemente, aunque desde un punto de vista académico, la tecnología que tenemos hoy en día disponible ha sido eficaz porque nos permite probar conceptos nuevos en técnicas de obtención de metabolitos a partir de estos organismos eucariotas que son las plantas. Siguiente, por favor. Aquí en esta diapositiva podemos observar esta figura, la figura número 20, la cual tiene esquemas de producción y de cultivo de plantas. Podemos observar aquí, a partir de un órgano de la planta madre, se extrae hasta que se cultive una planta hija igual a la planta madre. También tenemos el cultivo de células en bioreactor, donde vamos a obtener los metabolitos secundarios. Es una técnica, es un proceso muy similar al que utilizamos con los microorganismos, como con las bacterias, porque es un cultivo de células. Y aquí tenemos el cultivo de embrioides, que son plantas chiquitas, con esquejitos que acaban de nacer, para obtener semillas artificiales. Por favor. Aquí tenemos un ejemplo con menta spicata, una especie de menta. No recuerdo muy bien el nombre específico de esta menta, pero se ha demostrado que sus aceites esenciales se pueden incrementar considerablemente mediante cambios físicos en el ambiente in vitro controlado y en sistemas automatizados en comparación con sistemas convencionales de cultivo. O sea, es mejor cultivar, por ejemplo, menta spicata in vitro porque, como ya se mencionó antes, es posible controlar las condiciones de su ambiente. En un sistema convencional de cultivo habrían factores tanto bióticos como abióticos que pueden ser, en el apartado de abióticos, la sequía, faltas de agua,
estrés por falta de, ¿cómo se puede decir? De alimentación, pues de nutrientes en la tierra, así como interacción con microorganismos patógenos que puedan causarle un daño a nuestra planta. Siguiente, por favor. Otra estrategia sería la transformación génica. Esta estrategia en plantas ha tenido un gran impacto para el mejoramiento de los cultivos, ya que algunos estudios describen la transferencia y la expresión de genes foráneos en las plantas de interés medicinal, pues es estable. La ingeniería metabólica es otra de las estrategias que busca el mejoramiento de la actividad celular mediante la manipulación del metabolismo, y esta va a desarrollar ciertos métodos que van a favorecer la acumulación de compuestos que no son normalmente producidos en ciertas especies de plantas. Cabe destacar que no en todas las plantas se dan los mismos metabolitos secundarios. Las perspectivas de producción de metabolitos. Esto ha hecho de que cada vez son más necesarios el poder producir estos in vitro. Es una necesidad grande debido a que su producción es cada vez mejor, conlleva menos riesgos y menos recursos. Una optimización a través del empleo de diferentes estrategias es algo que va a enriquecer mucho más a la biotecnología y a áreas circuncidantes a estas. La ingeniería metabólica parece ser la estrategia más promisa y el conocimiento de las rutas metabólicas, así como la identificación de genes y enzimas involucradas en la síntesis de los compuestos deseados, permitirá la obtención de plantas de interés. Es algo que yo venía diciéndoles, que conforme más descubrimientos se van haciendo, las técnicas se van mejorando, se va conociendo mucho más acerca de lo que se está investigando y por ende los metabolitos obtenidos serán de una mejor calidad. Esto va a brindar posibilidades mucho mayores. Ok, y en conclusión, podemos decir que además de los microorganismos que son muy buenos productores de metabolitos secundarios, también las plantas nos pueden producir metabolitos secundarios con una eficiencia igual o tal vez incluso superior. Nos proporcionan metabolitos muy útiles y tenemos una ventaja sobre los los microorganismos, de que, por ejemplo, no presentan un riesgo en lo que respecta a la salud del investigador, del científico, porque usualmente con las plantas con las que trabajamos no son dañinas para el ser humano. De hecho, son hasta altamente beneficiosas para nosotros. También están disponibles métodos de producción que podemos utilizar con las plantas, tanto con los microorganismos. Como se mencionó anteriormente, se pueden utilizar bioreactores para cultivar células y así obtener metabolitos secundarios, así como la obtención de plantas in vitro, de líneas celulares que nos produzcan metabolitos secundarios con un alto rendimiento. Y además de que también tenemos la ventaja de que de ciertas plantas ya conocemos qué metabolitos produce, lo único que necesitamos es producirlas en masa. Y esa es una ventaja que tenemos con el cultivo de plantas para la obtención de metabolitos secundarios sobre los microorganismos. Listo. Muy bien, chicos. Creo que quedó muy entendido la importancia de los metabolitos, ¿eh? Y por qué incrementarlos. No sé si alguien de sus compañeros tenga dudas. Yo digo que no. Yo digo que sí, yo ahorita voy a preguntar yo. ¡Ay, no! Al grupo que nos puso atención. Con nitrógeno tóxico. Pues primero voy a esperar a que ellos pregunten, porque si no preguntan, resulta que entendieron todo y yo no, entonces yo aquí soy la burra, pues. No se vale, maestro, usted sabe todo. No sé todo. Y de plantas menos. A ver, chicos, yo soy la burrilla, pues. Todo el mundo entendió todo. Yo, Miss. ¿Cómo? Hubo una palabra que mencionó Michelle, que no sé qué sea, algo así de pacritax o algo así.
Sí, Es un metabolito espérame. Pacliacel, que sé cómo se llama. Les iba a preguntar yo, Leli, ya me ganó. Sí, ya no lo encontré, pero es un metabolito. Sí, pues sí, pero ¿cuál es la función? Ay, mis ay, decía, ya no lo encontré. No, no decía. Yo recuerdo que Nada más decía que se No, no incrementaba. decía. Ya sabemos, pues si estamos hablando de metabolitos secundarios, ya sabemos que eso es, pero ¿qué función tiene? Y es una importantísima, ¿eh? ¿El qué? Ok, paclitaxel. Se recuerda que es un medicamento, se usa como un medicamento. Ajá, medicamento para el tratamiento del cáncer. así es. Entonces eso se lo deben de saber, ¿sí? Ahí dentro del porcentaje de los que hablaron, ¿a cuál pertenece entonces? ¿Quién sabe? Pertenece al 44% que mencionó nuestra compañera Michelle sobre los medicamentos o fármacos basados en productos naturales. Ajá. Así es, les digo, y ese es uno de los principales metabolitos que tiene mucho interés en que se incremente precisamente por el uso y más ahorita que han estado en aumento este tipo de enfermedad. ¿Ok? Me ganó mi pregunta. ¿Alguien más? Yo, A ver, ¿qué significa lo de anaerobiosis? Algo así, por encharcamiento o inundación. Algo así mencionaron. Anaerobiosis por encharcamiento o inundación. Como bien menciona el nombre, debido a un exceso de agua se produce una anaerobiosis, es decir, que por esa inundación, por ese exceso de agua, el organismo deja o puede morir por... Ay, perdón, me estoy haciendo bolas. respire, tranquilo. Sí, perdón. No, literalmente, en palabras simples, ahogamiento. La planta se ahoga. Sí. ¿O estoy en lo correcto? O sea que es un proceso o no es un proceso. ¿Ayuda o no ayuda? Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Pero en sí, pues bien sabemos que las plantas son organismos aeróbicos, necesitan respirar oxígeno. Por lo tanto, una anaerobiosis por inundación, pues simple y sencillamente puede matarlas porque pues se ahogan. Una planta cuando la riegas demasiado, cuando le das demasiada agua, termina por ahogarse. Así como pasa. Pero por ejemplo, ya ves que los del B, bueno, uno del B hizo que la planta carnívora ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Antonio? No, Erson, pero no me acuerdo cómo se llama el medio en que lo hizo, pero prácticamente no le entra oxígeno porque supuestamente en todo el caldo nutritivo que hicieron, ahí estaban todos los nutrientes que la planta necesita para su crecimiento, algo así yo lo entendí cuando me lo explicó. ¿Eso entraría como en aerobiosis por encharcamiento? Pues como me lo explicaste, yo diría que sí. Bueno. ¿Por qué? Fíjense bien, para que relacione lo que está diciendo Liz con lo que respondió usted. Es correcto, Alberto. Gracias, maestra. Nada más que fíjense bien, chicos, aquí es importante que le aclaren a sus compañeros por qué se hacen este tipo de encharcamientos. Se hacen porque se somete a las plantas a una situación de estrés hídrico. Y entonces lo que se busca es precisamente que estas plantas tengan respuesta a ese estrés. ¿Para qué? ¿Qué generan cuando se estresan las plantas? Ya, metabolitos. Metabolitos. Entonces, una de las estrategias es someterle este tipo de anaerobiosis por encharcamiento para que la planta comience a generar estos metabolitos secundarios y en algunos casos, desafortunadamente, se llega a morir la planta. ¿Por qué? Porque hay una especie de, ¿cómo se le llama? No sé la palabra correcta en cosas de plantas, pero se pudren
las Se pudren las raíces, se necrosan. Exactamente. Entonces, para eso se hace, Liz, para someterlo a un estrés hídrico, para producción de metabolitos. Metabolitos de respuesta, ¿no? De defensa de la planta. Así es. O sea que ya, en base a todo lo que hemos platicado acerca de esto, es un arma de doble filo en la producción de metabolitos. Es un proceso de alto riesgo, entonces. Así es, porque por una parte estamos forzando a la planta que genere estos metabolitos secundarios, pero por otra parte, a lo mejor alguna planta que ya está demasiado dañada puede morir, entonces ahí ya no vamos a tener una gran producción de metabolitos secundarios. Y por ejemplo, en ese proceso siempre las empresas o alguien así que se dedica a lo de las plantas, ¿lo llevan a cabo? ¿O es muy costoso? Pues no es costoso, pero es de alto riesgo. Es más como una opción que quieres desechar la planta o a lo mejor no piensas usar mucho la planta a largo plazo. Te corres ese riesgo de que la planta muera o algo, y entonces necesitas estar reemplazándola. Así es. Así es. Y estamos hablando que en una empresa pues son miles y miles de cultivos los que se tienen, no solamente, si lo vemos a nivel laboratorio pues sí es pérdida, ¿verdad? Pero a nivel ya empresarial son cultivos grandísimos. Entonces, como se tienen las situaciones controladas, para ellos sí es más difícil que haya tanta pérdida. A lo mejor si nosotros la hacemos ¿cómo les diré? Una prueba en un invernadero hasta en nuestro propio jardín, pues ahí sí a lo mejor, como no tenemos las condiciones controladas para las plantas, sí vamos a tener una pérdida de muchas plantas porque se pudren. Ustedes fíjense, ¿por qué las plantas se deben de regar en determinados tiempos, en determinadas horas y no exceder el número de agua? Precisamente por esto, porque llevamos a un punto, dicen las mamás, es que ya se pudrió la planta. Es esto, es por la situación de estrés al que sometimos la planta y pues ya no pudo, no resistió. Usualmente también hay gente incluso que riega cada tercer día, o un día sí y un día no, y con tantita agua, por lo mismo, para no someter la planta a un estrés hídrico y pueda absorber el agua necesaria para que siga creciendo y se desarrolle normalmente. Así es. ¿Y de qué va a depender este tipo de encharcamiento o de ahogamiento? Pues va a depender de la planta, sí, básicamente de la planta y en las condiciones en las que la tengamos, porque es lo que les digo, si nosotros tenemos plantas en un invernadero, pero estamos controlando temperatura, cantidad de nutrientes, todo lo que ocupa una planta, pues a lo mejor va a ser muy complicado que se llegue a este estrés. Generalmente se hace como pruebas nada más para ver si la planta nos está generando los metabolitos que nosotros probamos. Aquí con lo que nos expusieron sus compañeros, si se fijan, son diferentes formas en las que se puede estresar a una planta. Aquí hablamos del hídrico, pero hay muchos en los cuales hacemos que la planta lo que cree es una defensa y comience a producir estos metabolitos, ¿sí? Para nosotros, en el caso de las plantas que generan fenólicos y todo eso, para nosotros es nutriente, pero para ellas es más una defensa contra diferentes tipos de situaciones. Ya dijeron aquí sus compañeros que ultravioleta, pero creo que también hay patógenos y otras formas en las cuales la planta reacciona. Ustedes se la comen y les va a generar salud, ¿verdad? Pero para ellas es una forma de defensa. ¿Sí? Sí, así es. Eso sí. es lo que se explicaba en la optimización del medio de cultivo, de las condiciones de cultivo también, no solo el medio, las condiciones. ¿Qué son los callos? ¿Los qué? ¿Dónde? Callos. ¿Qué son los callos? Y no se están imaginando esos que ya les vi las caras. Los callos. ¿Cuáles son esos callos? Ahorita que hablaron un poco de propagación. Son como los coditos de las plantas, ¿no? Pues no son tanto coditos, porque en este caso, los denominados coditos. Los famosos coditos, nada más que en propagación, como se hace a nivel in vitro, son esos coditos que dice Dulce, pero imagínenselo en un vasito muy pequeñito con un medio de cultivo específico
en los cuales van creciendo apenas, son como unos pequeños brotes de las plantas que se propagaron, ¿sí? A lo mejor acá a nivel maceta, como dijo Dulce, son los coditos, pero en el caso de los que son in vitro, son esos pequeños brotes que apenas va dando la planta, Sergio. Embrioides, creo que también se les llama, ¿no, maestra? Decía ahí el esquema, los embrioides, cultivo de embrioides y se producían las semillas artificiales. Sí, no sé exactamente cuánto sea la diferencia en tiempo de una planta y un embrioide, perdón, de un callo y de un embrioide, pero son similares. Ok. Sí. Muy bien, ¿algo más? Callos, de verdad que sí me imaginé los callos de las manos. Sí, pues es que les di la cara, por eso dije, antes de que digan, mejor les digo yo. ¿Qué más? ¿Ya nadie? ¿No? Huguito. Nada más, ¿qué era la biotransformación? Es que la pasaron muy rápido. A ver, chicos. Biotransformación. La biotransformación es el proceso por el cual algunos fármacos o biofármacos, sustancias que un organismo puede transformar, biotransforma, dependiendo de ciertas enzimas que pueden ser, como dice aquí el esquema, del hígado, del riñón, pulmón, intestino, de las glándulas suprarrenales incluso, y ya se obtienen metabolitos que son esos fármacos transformados por este proceso llamado biotransformación. Se altera su estructura a nivel molecular y se obtiene un compuesto distinto, el cual es nuestro metabolito. O sea que sería algo parecido a la ingeniería metabólica, con la adición o estructuración de nuevas rutas metabólicas. Pues más que no tiene mucho, bueno, más bien no tiene tanto que ver con las rutas metabólicas, sino que simplemente es una modificación del fármaco, del compuesto químico. Ok. Gracias. De nada, Vito. ¿Nadie más? ¿Qué es la síntesis No, ¿verdad? química? Dice Sergio ¿Quién que habla? ¿qué es la síntesis química? Sergio. ¿Qué es la síntesis química? Bueno, síntesis química, ¿no? Es básicamente la obtención de compuestos, pues bien dice el nombre, sintéticos. Se obtienen a partir de reacciones en laboratorio, a partir de otros compuestos. Así se sintetiza un compuesto químico nuevo, que puede ser parecido en estructura a un compuesto natural. Cuando lo queremos producir en masa, podemos utilizar esa síntesis química para producir, por ejemplo, un fármaco. Así es. Si se fijan hoy en día, chicos, y me voy a referir al ámbito en el que vivimos nosotros, si se fijan, a veces la cuestión de las plantas medicinales está como muy satanizada, no quiero decir la palabra incorrecta, satanizada. Sanitizada. En cuanto a que las plantas, sí, es que luego se confunden las dos palabras, no, es satanizado. Están un poco satanizadas la cuestión de las plantas medicinales para producción de algunos compuestos que puedan ayudar a la salud, si se han fijado, porque en México tenemos sobre todo la pues costumbre de siempre el fármaco, ¿va? Y han sido desplazadas muchas de estas plantas medicinales y a veces queda en tela de juicio lo que contiene una planta, lo que puede generar cuando se somete a este tipo de estrés, porque estamos acostumbrados al fármaco, a lo rápido, a que nos cure alguna parte pero nos descomponga otra, y muchos de estos compuestos tan importantes los generan estas plantas aquí, como nos lo mencionan sus compañeros, en porcentajes pues bastante elevados, ¿verdad? Lo que se generan, y aún así mucha gente desconoce que gran parte de estos fármacos provienen de este tipo de plantas. Así es. Era nada más como para que supieran. Y a la gente muy no bien. confía en eso. Dicen que las antenas. Y hay mucha gente que no confía. Que los remedios caseros y todo eso, pero de ahí se extraen gran parte de los fármacos.
Entonces, les digo, nada más era para que hiciéramos un recuento. Ok, no sé si alguien más tiene una duda, si no, para ya que pasemos al otro equipo. Ay, sí, pasamos al otro equipo. ¿A quién me regresa mi Zoom? Mi Cheye. Michelle, deja de estar bailando y regréseme mi Zoom. Estoy en eso, ma, es que no le entiendo. Ah, pues está bailando como La nueva. No, ya. Ya, ¿a quién? No, tal vez ¿Vamos a lo hacer regreso, hospedador espérenme. ahora? Pues mientras vayan me dice, ¿a quién? ¿A Judith? Anaí. Anaí. Muy bien, Anaí. Espérame, es que Michelle no le sabe, espérame. Ya hice hospedador, pero Anaí. Es que usted no me aparece ahí, bien. ama. Ah, muy mal. Soy Ibio, ¿eh? Ingeniería en biotecnología. Ya hice Anaí, hospedador, ama. Ya puede Muy compartir. bien, Anaí. Ok. Ayudándole. Yo voy a exponer ya algo, gente. ¿Dónde está esta cosa? Aquí está. Pues, ya estamos, ya está mi equipo. Judith, César. Ya la China ya la vi. ¿Sí están? Judith, ¿sí está? Sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchan? Sí. Pues ya estamos. Buenas tardes. Nosotros les vamos a exponer el artículo de revisión de uso de metabolitos secundarios de las plantas para reducir la metanogénesis ruminal. ¿Le puedes dar ahí, por favor? Bueno, en la actualidad existe un creciente interés por temas de cambio climático y pues la ganadería es considerada uno de los principales sectores en la producción del efecto invernadero. Y pues los rumiantes son los protagonistas de este artículo y pues como conocemos los rumiantes son los animales que digieren los alimentos en dos etapas. En el primero lo consumen y en el segundo es donde se realiza la rumia. Y estos aportan a la emisión de estos gases a través de la producción de metano entérico. Este es un cuyo gas que es potencial de calentamiento 21 veces superior al dióxido de carbono y que se considera una pérdida energética para el animal. Se estima que este sistema contribuye al 80% de emisiones de gases de efecto invernadero que es el metano y el óxido nitroso. Y este genera alrededor del 9% de todas las emisiones antropogénicas del dióxido de carbono, que es el 37 al 52% de metano y de 65 al 84% de óxido nitroso. Después la realidad. ¿Le cambié el Rizan ahí? Ya le cambié, perdón. Y pues el metano es producido por la descomposición bacteriana anaerobia en los compuestos orgánicos en el tracto digestivo de los bovinos. Y pues este es eliminado vía eructo a la atmósfera y genera una emisión diaria del 150 a 420 en el caso de los bovinos y 25 al 55 en las ovejas. La producción del metano representa una pérdida energética del 2 al 12% en el animal y que pues esta es la que utiliza pues el animal. Y los productos de fermentación son los principales, son los ácidos grasos volátiles, como es el acetato, propianato y butirato, y estos se utilizan para la energía del animal, y otros, que es el formato, etanol, lactato, succionato y ácidos grasos ramificados, y pues también produce lo que es el amonio, hidrógenos y dióxido de carbono, que estos dos últimos son subproductos que son convertidos y reducidos por grupos microbiales a metano.
Y bueno, como les mencionaba, los temas de interés por lo que es el calentamiento global, se ha utilizado el uso de aditivos químicos y antibióticos para reducir las emisiones, pero estos en algunos países ha sido vetado porque se considera que los microorganismos intestinales de los animales pueden generar resistencia y estos mismos a través del tiempo podrían transmitirse a los humanos por medio de los productos de origen animal, como es el huevo, pescado, carnes y lácteos. Y pues además, por lo mismo, los consumidores se han vuelto un poco exigentes en el concepto de que quieren que los productos sean bajo un concepto que se conoce como limpio, verde y ético, y esto quiere decir el poco uso de drogas, hormonas y antibióticos para mejorar el bienestar de los humanos también y del animal mismo. Y pues la segunda área, que yo creo que se incluye mucho en la biotecnología, es la de encontrar un área de mitigación del metano ruminal, que son los metabolitos secundarios, que pues ya nos hablaron un poco el grupo que expuso anteriormente. Y pues estos existe evidencia que los compuestos naturales presentan propiedades antimicrobiales y pueden ser usados contra los grupos mismos que están presentes en la rumia. Y los compuestos son como las saponinas, taninos y aceites esenciales, que estos van a ser explicados adelante por nuestros compañeros. Y la eficiencia de la reducción de la metagénesis es en base al tipo de metabolito que se va en la dieta de los animales. Uh-huh. Propiedades antimetanogénicas de los metabolitos secundarios de las plantas. Las plantas producen una gran variedad de compuestos bioactivos y metabolitos secundarios, como ya se nos fue explicado anteriormente, bueno, en la exposición anterior, como medio de defensa de ataques de insectos, microorganismos y adaptación en ambientes adversos, ya sea como la luz, la temperatura, humedad, sequía, etc. Un compuesto bioactivo es una sustancia química que se encuentra en pequeñas cantidades dentro de una planta o de ciertos alimentos. Un ejemplo pudiese ser cualquier planta que genere chiles. Un chile tiene lo que se llama capsaicina, que es lo que genera el picor de este producto. Es debido a la adaptación y como medio de defensa para este producto. ¿Le puedes dar el siguiente? Se ha demostrado que son útiles para manipular algunos procesos metabólicos en los rumiantes, modular selectivamente las poblaciones microbianas, y permitiendo mejorar la fermentación con los rumiantes, haciendo así que un mejor metabolismo del nitrógeno y haciendo así como resultado la reducción del metano. Estos metabolitos, como ya los había mencionado mi compañera Areli, son las saponinas, taninos, compuestos organosulfurados, aceites esenciales, ligninas, alcaloides, antioxidantes, entre otros. Varios estudios han demostrado que se pueden implementar estrategias nutricionales con el uso de plantas con alta presencia de metabolitos secundarios, y estas no llegan a afectar en ningún momento el desempeño de los animales. Un ejemplo pudiese ser aquí dentro de la laguna. Si se implementara una estrategia nutricional para disminución o de reducción del metano, estas no llegaron a afectar la cuenca lechera de aquí de Gómez o de la laguna, o sea, no llega a afectar el producto, le hace la leche, la carne, entre otros. Y lo que se sugiere es una mezcla de gramíneas y con un 25% de leguminosas para poder así tener una reducción de metano.
Bueno, los aceites esenciales, estos se abrevian con la palabra AE en mayúsculas. Estos son mezclas complejas de metabolitos secundarios volátiles lipofílicos obtenidos a partir de fracciones volátiles de las plantas por procesos de destilación a vapor. Estos aceites esenciales son específicos para las plantas y son responsables del sabor y de la fragancia. Su composición varía de acuerdo a la temporada del año y la localización geográfica en la que se encuentra. Los aceites esenciales presentan diversas composiciones químicas, naturales y también propiedades biológicas, que pues bueno, los compuestos activos más importantes están incluidos en dos grupos químicos, que en este caso son los terpenoides y los fenilpropanoides. Los terpenoides son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos diversos del isopropeno. La palabra vasta significa extenso o amplio, para que me entiendan un poquito más. Y al igual, los terpenoides son el grupo de metabolitos secundarios más numerosos que se encuentran en las hierbas y en las especies. Los fenilpropanoides son una familia de diversos compuestos orgánicos que las plantas sintetizan a partir de los aminoácidos como la fenilalanina y la tirosina. Al igual, son compuestos más comunes no son compuestos comunes en los aceites esenciales. Algunas plantas las tienen en grandes proporciones, como ya nos comentaba nuestro compañero César, que era la planta del chile. Y bueno, como un punto extra en los aceites esenciales, estos se pueden obtener a partir de las flores, de los pétalos, de sus hojas, tallos, y pues presentan una fuerte actividad microbiana que inhibe el crecimiento de los microorganismos. Judith, no le entendemos nada, no se le escucha nada, o nada más soy yo. Sí, no se escucha muy lejos. No se escucha. Ya me escuchan todavía no. Pégase al micrófono. Está bajito. Y se escucha bajito, muy bajito. A ver, Judith. ¿Me escuchan? Muy poco. Escriba su exposición. Ay, compa. Ahí en el chat. ¿Sí se me escuchan ahora? Ya te escuchamos un poquitito más. Bueno, los compuestos organosulfurados son compuestos orgánicos que tienen una molécula de azufre unida a una molécula de carbono. Existen dos fuentes principales de los compuestos organosulfurados en las plantas. Unos son derivados del sistema glucosinolato-mirosinasa, que es un sustrato y enzima. Estos se encuentran principalmente en el brócoli y en las coles. Y los otros compuestos derivados son derivados del sistema alinaceae, pertenecientes a la familia de Aliaceae, como del ajo, la cebolla y los puerros. ¿Le puedes dar otro ahí? Gracias. Bueno, los compuestos organosulfurados del aceite de ajo principalmente tienen un alto potencial para disminuir la producción de metano en el rumen sin afectar la fermentación. El azufre que se encuentra presente en estos compuestos presenta una acción antimicrobiana que afecta el número de bacterias metanógenas, pero no afecta la población de las bacterias totales. Bueno, los flavonoides son compuestos polifenólicos que comprenden 15 átomos de carbono con 2 anillos aromáticos conectados por un puente de 3 carbonos. Estos se encuentran principalmente en el reino vegetal y están presentes en la epidermis de las hojas y en las hojas de frutas. Estos compuestos tienen un papel importante en los metabolitos secundarios, y las plantas que contienen flavonoides no solo reducen la producción de metano, sino que también estimulan el metabolismo microbiano. Y los tipos de flavonoides son los flavonas,
que como la leutina, ampigenina, los flavonoles, la quercetina. La quercetina creo que se encuentra mayormente en la cebolla, el morín pues en la moringa, los flavononas, espercitina en la cáscara de naranja, flavona 3-ol y los isoflavonas. Y en el artículo de revisión, Brodisco y las Salas estudiaron el efecto de Litospermus officinalis y Equisetum arvense. Esta última se le conoce mucho como la cola de caballo y la otra como, creo que lágrimas de David. Y pues estas son conocidas por su alto contenido de flavonoides sobre la fermentación in vitro, y estas dos agregadas aumentan la tasa de fermentación a un 50% a través del aumento de la liberación de acetato, propianato, reduciendo de esta manera pues la producción de metano. Otros compuestos secundarios antimetanogénicos en las plantas, se han encontrado un gran número de otros compuestos que ayudan a evitar la generación del metano. La adición en las plantas con alto contenido de antraquinonas, que este es un compuesto orgánico aromático que es derivado de la antraceno, que es se genera en la producción, dentro de la fermentación, mejora la producción del butirato y el propianato. Encontraron algunos antioxidantes dentro de ciertas plantas que generan la reducción también del metano. Sería la catechina, que es un subgrupo de las saponinas, 2,3-butanedione, que es es un compuesto que generalmente se utiliza dentro de las margarinas, para darle una consistencia grasosa. Y estos son algunos de los antioxidantes que se utilizan o otros compuestos para la reducción de metano. Bueno, los pasos para la evaluación del potencial de antimetanogénico de las plantas. La efectividad de los metabolitos secundarios varía dependiendo ya sea de su fuente, de su tipo y del nivel de la sustancia activa que es responsable del efecto antimetanogénico. Bueno, para la identificación de las plantas, Flanschowski y Levsien proponen 4 fases que para ellos es indispensable durante el proceso metodológico. La primera es la caracterización y composición fitoquímica, la segunda es la caracterización de las sustancias fitoquímicas y la tercera es el estudio in vitro para la evaluación de los efectos de los metabolitos sobre la fermentación. La cuarta es un estudio en vivo para evaluar los efectos de las plantas, que pues ya sea como el alimento, la digestión, emisión de metano, y tiene como objetivo pues final todo esto demostrar la eficiencia de los compuestos para su nivel comercial. Finalmente, la conclusión es que los metabolitos secundarios de las plantas son compuestos naturales que tienen la capacidad de reducir la metanogénesis ruminal. Su efecto depende del tipo de metabolito, la concentración que éste se encuentra en la planta, la dosis y su interacción con la dieta base de los animales. La identificación de los metabolitos secundarios en plantas con propiedades antimetanogénicas es un área de investigación reciente, pero que brinda múltiples beneficios, en especial a los sistemas de producción con rumiantes en pastoreo. ¿Me puedes dar otra, Nay, por favor? La reducción de las emisiones de metano en sistemas ganaderos a base de pastoreo es un reto, donde la mejor opción es la manipulación de especies de plantas que presenten compuestos bioactivos como taninos, saponinas,
compuestos organosulfurados, aceites esenciales, que son las que se mencionaron anteriormente, para que sean consumidas directamente por los animales y de esta manera implementar diferentes estrategias que permitan reducir significativamente las emisiones. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Bueno, yo tenía 2 palabritas que tal vez creo que son importantes, por si no saben la definición. Sería la palabra lipofílicos, que es el comportamiento de toda molécula que tiene la afinidad por los lípidos, y la otra palabrita sería antimetanogénico, que son bacterias lácticas presentes en los alimentos fermentados y en el medio intestinal. Yo creo que con estas 2 palabritas pues comprenden un poquito más sobre lo que les estamos hablando. No sé si tengan alguna... Eso me iba a preguntar. Sí, son palabritas confusas. Aquí las tienen. No sé si tengan alguna otra duda, compañeros. Primero explíqueles qué es un lípido, porque capaz que ni se acuerdan. ¿Cómo no se van a acordar, Luis? Mande. Dúdalo. Yo dudo. No subestime a sus compañeros, Anaí. ¿Quién nos dio bioquímica? A ver. No nos explicaron eso en clases. Sí, me imagino. ¿En serio tiene que...? No se crea, yo nada más por si alguien preguntaba, pero no dudo que alguien pregunte. Bueno. Ni Anaí sabe. Yo nada más quisiera... esa materia. Al que pregunte le bajo 10 puntos. Por no. Nos vemos mañana. Hasta mañana, maestra. Nada más al que pregunte de lípidos, no de lo demás. Así que, a ver, preguntas, chicos y chicas. No, maestra. ¿No? ¿Todo entendido? Eran las antraquinonas, algo así. Antraquinonas. Ándale, esas no. ¿Qué era? ¿Quién la tenía? Creo que la tenía mi compañero César, ¿no? Sí, es un compuesto orgánico aromático que es derivado del antraceno. Es como... Es un compuesto que se genera dentro de la fermentación de los rumiantes. Es como, está dentro del ciclo de... ¿Cómo se llama? De metanogénesis, algo así. O sea, la producción de metano. Sí. ¿Para qué se pueden utilizar, chicos, este tipo de antraquinonas? Si nosotros utilizamos, ya sabemos que se generan en las plantas, pero si nosotros consumimos una planta que contenga una proporción de antraquinonas, ¿qué efecto va a tener sobre nosotros? Mire, yo leí algo, pero no estoy completamente segura. Pues dígalo, y si no, pues aquí lo corregimos. Ay, no, bueno. Pues yo había leído que nos ayudaban en algo de las, por ejemplo, fisuras anales, herroidades, creo, algo así era la palabra. Algo así como en el estreñimiento, como que por ahí. Exactamente, porque actúan como laxantes. Estas antraquinonas tienen una función de laxante y generalmente, no sé, no recuerdo si nos dijeron algunas plantas, pero una de ellas es, por ejemplo, la sábila, el aloe vera. Y también el sen. ¿El qué, perdón? La planta se llama el sen, S-E-N. La hoja de sen, esas se utilizan como laxantes porque tienen precisamente estas antraquinonas. ¿Ok? ¿Dónde las venden? ¿Quién dijo? Las pidas por Mercado Libre. Mercado Libre. Ay, no puede ser. Las antraquinonas no, pero la planta sí. Una sábila, un trozo de sábila consumido en ayuda. Ya voy a dar la receta a la abuela aquí. No les digo. Ay, no, mis clases a la hora que las veo grabadas no es posible que llegue a esto. Pero si ustedes padecen de estreñimiento y utilizan un trozo de sábila en ayunas, en algún juguito o algo, les va a ayudar como laxante para que ya no anden estreñidos. Pero y se pasan como 10 horas sentados. ¿Pero es la baba de la sábila? Sí, ese es el aloe. Ah, ok.
Pero había escuchado que antes se tiene que dejar como que en agua 24 horas la sábila para que se quite unas toxinas o algo así que genera, que nos pueden hacer daño. Es que ¿Y por qué el aloe no hace esa función? Si usted la corta, va a soltar como una especie de líquido café. Eso se puede quedar un rato hasta que termine de escurrir y luego ya se utiliza. No necesita tantas horas, pero sí lo puede hacer. Sí, muy bien. Ya dimos la receta. ¿Cucharada? ¿Es nada más una cucharada? No, la estreñida. Ay, Dios mío. La Alicia quiere comer la planta completa, maestra. Sí, ya. Es para bajar de peso. Y no lo dudo que por raíces. tanto tiempo sentados, muchachos, tengan esos padecimientos. No es causa de, ¿cómo se llama? Alimentación. De admiración, pues, ay, oigan, pues tanto tiempo ahí sentados y luego comiendo chucherías, pues, es lógico. Entonces, sí, Liz, córtese un pedacito de, a ver, unos 3 centímetros. Unos 3 centímetros, le quite el aloe y lo muele con un juguito de naranja. Ya, mija, con eso va a tener. Nomás que no sea la amargosa, que sea de la otra. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Si no, Sí. a ver. Yo quiero saber en sí qué es la metanogénesis. Es que no me quedó muy claro. A ver, chicas. A ver. Bueno, te voy a repetir la definición, ¿va? Para que irnos más despacito como por partes en la definición, ¿va? Bueno, y quedamos que la antimetanogénesis son bacterias lácticas que están presentes en los alimentos fermentados y en el medio intestinal. ¿Sí? Es como lo que les explicaba un poquito ahorita con la Miss, que era como que sirven como laxantes, vamos. Va por ahí. Y también es como la producción de metano por los seres vivos. O sea, ahí es la diferencia, pues, metanogénesis es el origen o la producción de metano. Es generalmente, aquí está aplicado con los rumiantes. Lo que dijo ahí es antimetanogénesis, o sea, es evitar la producción de metano. Ok, ya me quedó un poquito más claro. Yo tengo otra dudita. Por ejemplo, el objetivo del artículo era ver cómo, o sea, alimentar a estos animales con estas plantas que generan estos metabolitos para evitar la producción de metano. Sí, porque desde el principio lo dice en la introducción, lo dijo mi compañera Areli, ya que el metano es uno de los gases de efecto invernadero más fuertes, incluso más fuerte que el dióxido de carbono. Aquí el fin es como cambiar la dieta el plan alimenticio de los rumiantes, ya sea bovino, lo que sea, ¿va? Que sea rumiante, y cambiarle las dietas para que el desecho que generen sea mucho menor y con los mismos resultados. O sea, en cuanto a producción de leche, carne, lo que sea, que produzcan los rumiantes, perdón. Ah, ok, sí, ya. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver, Huguito. Pero es así simple. No sé si ustedes o en el artículo venía, ¿cambiará en algo el sabor de la carne o la calidad de la carne el que se les modifique de esta manera la alimentación a los bovinos o a las cabezas de ganado? Pues tiene que cambiar un poco porque pues no es una... Pues ya no es igual su consistencia ni nada de ello porque cambia, o sea, todo efecto que se cambie, que se genere o que se ingrese va a ser un cambio. O sea, tiene que cambiar su sabor un poco. No completamente, tiene que cambiar un poco. Por ejemplo, en lo que yo digo, dice que la alta presencia de metabolitos secundarios sin llegar a afectar el desempeño el desempeño de los animales. Pero también dentro del artículo decía que los mismos animales se tienen como que adaptar a estos metabolitos secundarios, ya que no están como no asimilan del todo bien estos metabolitos
o algunos metabolitos que se encuentran en las plantas, ¿verdad? O dentro de las dietas selectivas. Aparte, se le conoce también como libre pastoreo a los rumiantes que su dieta es más específica, más limpia y por lo tanto mejora pues la alimentación del animal y el organismo del animal en sí. Ok. Chicos, recuerden, ay, perdón. Adelante. Jesús adelante. preguntaba, maestra, que otro tipo de biogás o qué desecho generaría si no genera metano. Ahí lo que decía el artículo era que liberaba hidrógeno molecular en vez de metano. No sé qué sea dentro del proceso de metanogénesis que liberaba o evitaba ¿cómo le diré? Como que cortaba o separaba el hidrógeno molecular para que no se uniera dentro de la cadena de carbono, o en este caso el que era el metano, y generando otro compuesto. Pues. Bueno, según en lo que... No, diga. De los compuestos organosulfurados, decía que atacaba a las bacterias que contenían el azufre, pero no toda la producción de bacterias, o sea, nada más cierto tipo para no afectar ¿cómo se llama? La producción final. Entonces, no es completamente que se va a dañar la producción en este caso del animal, ¿sí? Me refiero a producción, si es ganado lechero, si es ganado de carne, o sea, a eso me refiero, no porque solamente se va a dañar una parte de la proporción de este tipo de compuestos que genera el animal por medio de la alimentación que tiene. Entonces, acuérdense que cualquier dieta que sea cambiada va a cambiar la composición de la carne y por ende va a cambiar el sabor, porque si se pretende hacer una dieta con este tipo de plantas que generan este tipo de metabolitos, posiblemente la cantidad de proteínas y de grasa y de todo lo que son moléculas más grandes, posiblemente sí vaya a disminuir y por ende va a disminuir la cantidad, va a disminuir el sabor de la carne y la calidad. Y acuérdense que, por ejemplo, ahorita cuando inicia el tiempo de frío es cuando el ganado consume menos cantidad de agua y por eso la leche tiende a ser un poco más grasosa por la dieta tan rica que tiene por ejemplo, los animales que les dan semillas y eso. En tiempo de calor disminuye la cantidad de grasa y por ende el sabor de la leche, porque es una dieta que va acompañada de una gran cantidad de agua. Entonces, por eso disminuye el sabor, es muy diferente. Entonces, si estamos pensando en que se va a cambiar la dieta de este tipo de animales, en automático va a cambiar el sabor, les digo, pero también el aporte nutrimental sería importante saber si también se va a arriesgar un poquito, ¿sí? De que vaya a disminuir la calidad nutritiva. Si eso no afectaría a las personas que venden la carne, que ya no la compran porque ya no tiene el mismo sabor. Pues sí, en automático puede haber ese problema porque estamos acostumbrados a un tipo de sabor, entonces cualquier alimento que consume el animal, pues sí va a cambiar un poquito el sabor y por ende las ventas, pues sí pueden disminuir. Aquí más que todo, los autores se están enfocando no tanto en eso, sino se están enfocando en disminuir los gases de efecto invernadero, que es lo que generan este tipo de animales. Entonces les digo, pero sí, ¿por qué creen que no se ha hecho? O sea, digamos a nivel ya región, ¿por qué no se hace? Pues porque van a disminuir muchos ingresos, o sea, son muchas de las cosas de los aspectos que se tiene que analizar antes de cambiar la dieta de un animal. Y no solamente la parte de la contaminación. Si lo vemos por la parte económica, pues a lo mejor sí se puede ver en riesgo. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, o ya no?
Ya fuga a comer. Yo, mis. A ver, Araceli. ¿Cuál es el porcentaje de reducción del metano? A ver, jóvenes. El porcentaje que nos había dado, que comenta el artículo, es entre un 27 y un 31% de reducción de este gas, del metano. Ok. Bastante. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, chicos, entonces mañana continuamos con el de, creo que era vacunas transgénicas. ¿Sí? Sí, cómo no. Y ahorita voy a pasar lista. Dulce María. Presente. Ayub. Judith, ahí está. Areli también. Alonso. Miss. Mande. Alonso está enfermo. ¿Qué le pasó, hombre? Está enfermo del estómago y no pudo dormir toda la noche. Ok. Ayub no está, ¿verdad? Campa. Aquí. César, ahí está. Iván. Presente. Anaí también está. Leonel. Que le mandó un mensaje, maestro. Sí, es cierto, pero no lo leí. Milagros. Presente, Miss. Fabián. Abril. Presente. Aurora. Perdón. Presente, Miss. Ok, Daniela. Presente. Greisa. Miss, Greisa está batallando desde la mañana con su internet y ahorita no tenía. Ok, Michelle ahí está. Leslie también. Presente. Alberto. Presente, maestra. Jesús Roberto. Presente. Julio. Presente. Araí. Presente. Airam. Mariela. Presente. Liz. Presente. Alicia. Presente. Ana Karen. Aquí estoy, Miss, perdón, presente. Es que estoy aquí. Está dormido, usted siempre viendo la. No, es que estoy en la sala y no quería que se escuchara. Hugo Daniel. Presente, maestra. Margarita. Maestra, ¿puedo hablar con usted? Presente. Sí. André. Dice presente por el chat, maestro. Ok. Ya lo voy a borrar. Espérense. Benjamín. Presente. Sergio. Presente. Y Ulises. Presente. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Igualmente, maestra, hasta No me saque mañana. a mí, yo también tengo una duda. Sí, quédense Mañana, lo que se quieran quedar. Mañana, ¿qué equipo va a exponer? Mañana vacunas. O sea, usted. Nos vemos. Hasta mañana, Miss. Mañana. Hasta mañana, Miss. Bye, bye. Hasta mañana. Bye, bye. Bye. Ahora sí, maestra. Ok, a ver, los dudosos, ¿de qué dudan? A ver, yo rápido, maestra. Sigo con el anteproyecto, No me voy a regañar. Pues sí, está muy